Bueno, muy buenos días. Me presento, mi nombre es Camilo Hernán Boya Cortés. Soy médico interno de la Universidad ICESI en asociación con la Fundación Valle del Lili. Y pues el día de hoy daremos la primera charla del grupo IRED, en la cual abordaremos todo lo que es la introducción a la radiología y los principales métodos de imagen. En mi concepto, esta es una de las charlas más importantes porque antes de entrar de lleno como tal a ver cómo se leen estas imágenes, es importante conocer cómo funcionan y todo lo que hay detrás para la formación de estas imágenes. Y también es muy importante conocer pues cuáles son los diferentes métodos de imágenes con los que disponemos en el servicio y aprender a diferenciarlos. Entonces, pues teniendo esto en cuenta, les comento que la charla se va a dividir en dos momentos. En un primer momento vamos a hablar sobre todos estos principios físicos de la radiología y la imagenología y posteriormente hablaremos ya como tal de los principales métodos de imagen. Vamos a hablar un poco de cada uno de ellos, de mirar cuáles son las diferencias y pues aprender a reconocerlos. Entonces, en cuenta, cómo es empezar la charla. En una primera instancia, pues vamos a hablar un poco de la radiación. Entonces, cuando hablamos de radiación, vamos a ver qué es la emisión, propagación y transferencia de energía en cualquier medio en forma de una onda electromagnética. Cuando hablamos de una onda, hacemos referencia a una propagación de una fluctuación o perturbación en el espacio, que va a generar un transporte de energía sin transporte de materia. Estas ondas pues, van a ser entidades que pueden variar en el tiempo y en el espacio. Y algo muy importante es que tenemos que saber que el espacio que es perturbado por esta onda puede contener materia como puede que no la contenga. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Las ondas se pueden transmitir en un medio con materia, como por ejemplo un medio sólido, un medio líquido, pero en algunos casos se puede transmitir también en el vacío y puede fluctuar en el vacío sin ningún problema. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ver que las ondas tienen diferentes características. Recordemos pues que las ondas siempre van a tener crestas y valles. Las crestas van a ser los puntos más altos de las oscilaciones y los valles serían los puntos más bajos. Entonces, cuando hablamos de la amplitud, es la distancia vertical que hay entre cualquier cresta o cualquier valle hasta el punto de equilibrio de la onda. Cuando hablamos de longitud de onda, hablamos de la distancia que hay entre el punto de dos ondulaciones consecutivas, el mismo punto de dos ondulaciones consecutivas. Normalmente lo medimos entre dos valles consecutivos o dos crestas consecutivos, pero básicamente lo que nos está representando esta medida es la longitud que hay pues, en una ondulación completa. El periodo pues ya sería una medida de tiempo y lo que nos indica es el tiempo que se emplea en completar una longitud de onda, es decir, el tiempo empleado para generar una oscilación completa. Y cuando ya hablamos de frecuencia, pues esa ya es una medida compuesta en el cual pues lo que se quiere ver es el número de periodos que hay en una unidad de tiempo determinada. ¿Listo? Ahorita que más adelante cuando hablemos del espectro electromagnético, vamos a ver que la frecuencia es muy importante para entender cómo se forman las imágenes y para entender pues qué tanta energía está siendo transmitida por las ondas. Ya cuando hablamos de radiación electromagnética como tal, vamos a ver que se refiere a las ondas de energía que no van a requerir un medio para propagarse. Como les explicaba anteriormente, hay ondas que se pueden transmitir en el vacío. Específicamente, esas ondas son las que, pues son las que fluctúan a partir de la radiación electromagnética. Estas ondas se van a componer de dos campos oscilantes, los cuales van a ser sinusoidales y en fase. Esos van a ser un campo eléctrico y un campo magnético que podemos ver pues ejemplificados en la imagen que les traje, como el campo azul y el campo rojo. ¿Listo? Cuando decimos que estos campos son sinusoidales y en fase, hacemos referencia a que a medida que estos dos oscilan, ambos van a pasar por cero en el mismo punto. ¿Listo? Y la energía pues se va a propagar perpendicularmente a estos dos campos que van a estar oscilando. Entonces, pues teniendo ya esto en cuenta, podemos hablar un poco sobre el espectro electromagnético, que abarca pues todas estas ondas que se propagan sin un medio material, sino que se transmiten en el vacío. Listo, entonces vamos a ver que este espectro electromagnético va a depender directamente de la frecuencia de las ondas. Podemos ver que a medida que aumenta la frecuencia, disminuye la longitud de onda. Y a su vez, a medida que aumenta la frecuencia, aumenta la energía que va a ser transmitida por estas ondas. Entonces, las ondas que tienen una baja frecuencia, vamos a llamarlas pues energía no ionizante o radiación no ionizante y van a transmitir poca energía. En cambio, las que tienen una frecuencia muy alta, vamos a ver que pues es radiación ionizante y pues va a transmitir mucha energía. Entonces, en las que tienen baja
frecuencia encontramos, por ejemplo, las ondas de radiofrecuencia, las ondas microondas, la luz infrarroja, ya todo el espectro de la luz visible. Y ya las que tienen una frecuencia alta y transmiten mucha energía, pues van a ser las ondas ultravioleta y como tal ya los rayos X y los rayos gamma, que son ya directamente la radiación que usamos pues en algunos métodos de imagen y pues que tenemos que tener en cuenta. Aquí pues tenemos la misma gráfica, pues nos muestra otra vez el espectro electromagnético. Pero, ¿qué quiere decir esto de radiación ionizante? La radiación ionizante es una forma de radiación que es capaz de desplazar electrones de los átomos, formando así lo que conocemos como iones. Para entender esto tenemos que recordar un poco cómo está compuesto un átomo. Recordemos que un átomo pues, va a tener un núcleo en el cual van a haber protones que tienen una carga positiva y neutrones que tienen una carga neutra. Y a su alrededor van a estar girando los electrones que van a tener una carga negativa. Normalmente los iones van a tener una carga neutra, ya que van a tener el mismo número de protones que el mismo número de electrones. Pero cuando hacemos este proceso de ionización, se pierde un electrón, por lo cual el átomo queda cargado, ¿cierto? Entonces, básicamente, cuando hablamos de un ion, es un átomo o molécula que va a tener una carga eléctrica, ya sea positiva o negativa. Hablamos de cationes cuando tienen una carga eléctrica positiva y de aniones cuando tienen una carga eléctrica negativa. Y a partir de este proceso de ionización es que se nos va a permitir generar los rayos X. ¿Listo? Entonces recordemos que los electrones van a estar oscilando y girando alrededor del núcleo en diferentes niveles. Por lo general, los que están más cerca del núcleo van a tener una fuerza de atracción más grande. En cambio, los que están en la periferia tienen una fuerza de atracción más débiles. Entonces, cuando se genera este proceso de ionización y se pierde el electrón del ion, los otros electrones que están más hacia la periferia van a tender a moverse hacia el centro, hacia el núcleo. Y este movimiento va a generar energía. Esta energía es la que se va a liberar como rayos X, también llamada fotones. Y de esta manera es que podemos generar, pues, este tipo de radiación. Teniendo esto en cuenta, vamos a hablar ahorita un poco sobre la actividad radiológica. Y aquí tenemos 4 conceptos muy importantes que tenemos que tener en cuenta, que son la radioactividad, la exposición, la desabsorbida y la dosis equivalente. Cuando hablamos de radioactividad, hacemos referencia a la cantidad de radiación ionizante que es emitida por una fuente. Esta se mide en becquerels. La exposición hace referencia a la cantidad de radiación o energía radioactiva que va a estar presente en una unidad determinada de aire. Se mide en columbios. Tenemos la dosis absorbida, que ya hace referencia como tal a la absorción por los tejidos, entonces es la cantidad de radiación que es absorbida por 1 kilogramo de tejido, se mide en grays. Y la dosis equivalente es la misma dosis absorbida, pero ajustada para representar el tipo de radiación que está recibiendo el tejido y el efecto pues, que puede generar en un órgano específico. ¿Listo? Se mide en sieverts y para tener en cuenta, en términos generales, normalmente la dosis absorbida y la dosis equivalente suelen ser iguales. Un Grace normalmente es igual a un sievert. Ahora vamos a hablar un poco sobre los efectos de la radiación. Hay efectos que van a depender del tiempo. Esos van a ser efectos precoces o efectos tardíos. Los efectos precoces son los que ocurren inmediatamente después a estar expuestos a la radiación, como por ejemplo un rash cutáneo, un eritema. También tenemos efectos tardíos, que son efectos que se producen a largo plazo después de haber estado expuesto un tiempo determinado a la radiación, como por ejemplo cataratas, pérdida del cabello y pues el mismo cáncer es un ejemplo pues, de un efecto tardío. También tenemos los efectos que van a ser dependientes del efecto biológico. Por ejemplo, los efectos somáticos, que son los que se producen directamente en la persona que estuvo expuesta a estos rayos X o a esta radiación ionizante. Y también los efectos hereditarios, que son los que se producen en la descendencia de la persona que estuvo expuesta. Porque recordemos pues, que esta radiación ionizante también puede afectar el ADN. También tenemos efectos que son dependientes de la dosis de radiación. Esto pues es un poco más complejo de entender, pero trataré de explicarlo de la manera más sencilla posible. Tenemos unos efectos que llamamos efectos determinísticos y en estos va a existir una dosis umbral por debajo de la cual la radiación no tiene ninguna consecuencia. Es decir, nosotros tenemos una dosis umbral que ya conocemos de radiación, que sabemos que si la superamos muy probablemente vamos a adquirir este efecto. Sin embargo, si nos mantenemos por debajo de esta dosis, vamos a estar protegidos. Ejemplo de efectos determinísticos son el eritema cutáneo, las cataratas o la pérdida del cabello. Sin embargo, también tenemos efectos estocásticos, que a diferencia de los efectos determinísticos, no van a presentar una dosis umbral por debajo de la cual sepamos que estamos protegidos. Sin embargo, la probabilidad de que se produzcan esos efectos van a aumentar
a medida que aumenta pues también la dosis recibida. Ejemplos de esos pues va a ser el cáncer y las mismas mutaciones genéticas. Entonces, cuando hablamos de protección radiológica, vamos a ver que protegernos de los efectos determinísticos es un poco más fácil, porque ya tenemos unas dosis umbrales que conocemos y que sabemos que no podemos superar. Sin embargo, protegernos de los efectos estocásticos resulta un poco más difícil, porque no tenemos pues esta dosis umbral. Sin embargo, sabemos que a medida que aumentamos la dosis, es más probable que nos den esos efectos estocásticos, por lo cual siempre tenemos que tratar de minimizar la exposición a la radiación ionizante. Y eso es un principio que tenemos que tener siempre claros, tanto en nosotros que estamos trabajando con la radiación, como con los pacientes que van a estar expuestos a la radiación, pues para tomar estos diferentes métodos de imagen. Entonces, ya hablando directamente de la protección radiológica, vamos a hablar de los tres principios de la protección radiológica, que básicamente van a ser el principio de justificación, el principio de optimización y el principio de limitación de dosis. El principio de justificación lo que nos dice es que la práctica que implique exposición a radiación ionizante siempre debe suponer un beneficio. Entonces, pues esto va en relación a los principios de la ética básica, que son el principio de la beneficencia, el principio de la no maleficencia. Siempre que vayamos a pedir un método de imagen, y un método de imagen para un paciente que use radiación ionizante, tenemos que tener en cuenta que este método tiene que estar justificado y saber que pues, va a suponer un beneficio para este paciente. También tenemos el principio de optimización o principio de Lara, pues por sus siglas en inglés. Y eso nos dice que todas las exposiciones a la radiación deben ser mantenidas a niveles tan bajos como sea razonablemente posible. Entonces, tratar de que la dosis de radiación que reciba en el momento que vamos a dar una imagen, que vamos a hacer una imagen, a tomar una imagen, sea la menor posible. ¿Listo? Que se exponga a los rayos X o a los rayos gamma o a cualquier tipo de radiación ionizante el menor tiempo posible y en la menor dosis posible. Y también tenemos el principio de limitación de dosis, que lo que nos dice es que las dosis de radiación recibidas por las personas no deben superar los límites establecidos en la legislación vigente. Pues esto ya hay unos protocolos bien establecidos, ya sabemos cuáles son las dosis que nos producen los diferentes efectos. Entonces, pues ya cada país tiene una legislación vigente sobre pues, cuáles son los límites que se tienen que alcanzar y eso hay que tenerlo en cuenta ya que es uno de los principios de la protección radiológica. Entonces, bueno, ¿cuáles son los objetivos de la protección radiológica? Básicamente van a ser prevenir los efectos determinísticos, pero también minimizar estos efectos estocásticos. En cuanto a la protección que ejercemos sobre nosotros mismos, las personas que estamos constantemente expuestas a la radiación ionizante, como por ejemplo algunos médicos generales que trabajan en área de radiología, los mismos radiólogos, todos los que son los físicos médicos, o todos los técnicos en radiación, pues vamos a estar expuestos normalmente a una cantidad alta de radiación ionizante y por eso tenemos que protegernos. Normalmente lo que usamos son estos blindajes plomados. Em, Normalmente los vamos a usar en áreas que son susceptibles a la radiación, como por ejemplo el cuello, donde salen los tiroides, también todo lo que es tórax, abdomen y también todas las gónadas, los órganos reproductivos tanto masculinos como femeninos. Las manos también las tenemos que proteger, bueno, hay algunos guantes. Y los ojos también son muy importantes porque, como sabemos, puede producir cataratas, entonces las gafitas también son muy importantes. Pero, ¿por qué el plomo es el material que usamos? El plomo, primeramente, es un metal que es barato y molecularmente es muy estable. Y lo que pasa con el plomo es que ese tiene una gran capacidad de interaccionar con los rayos X. Esto debido a su masa atómica que es bastante elevada. Al tener una masa atómica tan grande, este va a interactuar con los rayos X y no va a permitir que interactúe con otras moléculas, sino que va a interactuar directamente con el plomo y no se van a propagar más allá del plomo. Por eso es muy importante pues, que todos estos trajes que usamos al momento de estar expuestos a la radiación se usan con plomo o también pues el recubrimiento de todas las paredes y pues zonas donde se usa radiación ionizante van a tener plomo o cualquier otro material que sea así pues aislante de la radiación ionizante. También muy importante la dosimetría personal. Estos dosímetros pues, nos permiten cuantificar la dosis absorbida que estamos teniendo de radiación. Esto los tienen que usar pues, las personas y el personal médico que está expuesto constantemente a esta radiación. Entonces, pues si van a rotar por servicios de radiología, es muy importante que pidan su dosímetro personal. Bueno, teniendo ya en cuenta esos principios básicos sobre la formación de imágenes, ya hablaremos como tal ahorita sobre los diferentes métodos de imágenes y aprenderemos a diferenciarlos. Entonces, básicamente los métodos de imágenes los vamos a dividir en dos grupos. Los que usan radiación ionizante y los que no usan radiación ionizante. Dentro de los que usan radiación ionizante, tenemos los que usan los rayos X, que ya explicamos cómo se generan, que es básicamente por la pérdida de los electrones.
Y también tenemos los que son rayos gamma, que estos son otro tipo de radiación ionizante, incluso que transmiten mayor energía y que pueden tener incluso mayores efectos en las personas, ya que estos, la energía que se genera de estos se genera a partir de los núcleos, no de los electrones. ¿Listo? Entonces, básicamente, las imágenes que usan rayos X son la radiografía convencional, la tomografía computarizada y la fluoroscopia. En cuanto a los que son los rayos gamma, va a ser la gamografía y pues todas las imágenes que usan principalmente en el ámbito de la medicina nuclear. También tenemos los métodos que utilizan radiación ionizante, como por ejemplo la resonancia magnética, eso ya lo abordaremos un poco más adelante. Y tenemos métodos como por ejemplo el ultrasonido o también llamado ecografía, que lo que usan son las ondas de sonido para la formación de imágenes. En esta charla pues abordaremos esos diferentes tipos de imágenes, excepto la gamografía, ya que pues este es territorio más que todo de medicina nuclear y no tanto de radiología. Pero pues hablaremos de cada uno de los demás. Entonces empezaremos hablando de la radiografía convencional. Entonces, pues para entender la radiografía convencional, tenemos que entender primero el tubo de rayos X, que básicamente va a ser la fuente de nuestros rayos X. Como podemos ver, es un tubo que está recubierto por una superficie pues, de cristal y en su interior se va a generar un vacío. ¿Listo? Entonces vamos a tener dos polos, un cátodo y un ánodo. El cátodo con una carga negativa y el ánodo con una carga positiva. El cátodo va a estar conectado a un generador de alto voltaje, como podemos ver aquí en la segunda imagen. Ese generador de alto voltaje va a generar energía que va a transmitir al cátodo y lo va a calentar. A medida que el cátodo se calienta, como podemos ver aquí en la imagen, va a empezar a liberar electrones con carga negativa. Y esos electrones, esa nube de electrones, como está en un vacío, va a tender a acercarse al ánodo, ya que se tiene una carga positiva. Posteriormente, esos electrones van a chocar contra el ánodo, generando ionización y liberando energía, como les explicamos anteriormente. Y pues al generar esta energía, pues va a ser ya expulsada como rayos X por medio de la ventana. ¿Listo? Que va a salir. Tenemos la ventana del tubo de rayos X y pues por ahí van a salir los haces de rayos X o los fotones. Esta pues es otra imagen que nos ejemplifica lo mismo. Entonces, bueno, ya entendimos cómo se forman los rayos X dentro del tubo de rayos X, que es el punto 1 que vemos acá. El tubo de rayos X va a generar los fotones, o sea, los rayos X. ¿Qué pasa cuando los rayos X salen de este tubo de rayos X? Los rayos X pues, van a empezar a viajar y van a empezar a atravesar las diferentes estructuras corporales, ionizándolas y además van a generar unos procesos de absorción y dispersión, que es lo que vamos a llamar finalmente como atenuación de los rayos X. Posteriormente, los rayos X residuales que no fueron atenuados van a terminar de penetrar todos los pues, tejidos que alcanzaron a penetrar y van a llegar hasta el chasis, donde se va a formar la imagen. Básicamente, em, el principio básico que nos permite formar imágenes a partir de esta radiación es que tenemos diferentes tejidos en el cuerpo y cada uno de esos tejidos va a tener diferentes densidades. Esta diferencia de densidades entre los tejidos del cuerpo es lo que nos va a permitir generar estas imágenes. Cuando tenemos materiales o tejidos que tienen una densidad muy alta, como por ejemplo el hueso, van a tender a atenuar mucho los rayos X. Entonces los rayos X no los van a penetrar y no van a llegar al chasis generándonos una imagen blanca, que en radiografía la llamamos radiopaca. En cambio, los tejidos que tienen una densidad baja, como por ejemplo la grasa o incluso el aire que hay en los pulmones, por ejemplo, pues van a atenuar poco los rayos X. Entonces los rayos X van a atravesarlo y van a llegar hasta el chasis, mostrándonos una imagen negra, que en radiografía la vamos a llamar radiolúcida. Entonces, en imagenología y en radiografía específicamente, vamos a ver que hay 5 densidades básicas. La primera es la densidad del aire, que es completamente negra, que como ya expliqué anteriormente, lo llamamos radiolúcida. Después tenemos la densidad de la grasa, que ya va siendo un poco más blanca. Después la densidad del agua, posteriormente la del calcio, que es la misma densidad del hueso. Y por último la densidad metal, que sería la más blanca de todas, la que se ve más blanca, es decir, la que se ve más radioopaca. ¿Listo? Entonces, pues aquí vemos la representación. Como podemos ver, tenemos las diferentes densidades. Y pues bueno, recordemos aquí que todo lo que damos negro lo vamos a llamar radiolúcido y todo lo que damos blanco lo vamos a llamar radio opaco. ¿Listo? Cuando vemos algo radiolúcido es lo mismo que decir que es un tejido con baja densidad y cuando vemos algo radio opaco es sinónimo de decir que estamos viendo un tejido con alta densidad. ¿Listo?
Eso es como un resumen de lo que veníamos explicando. Y pues ya teniendo en cuenta eso, podemos venir ahorita a hablar ya sobre las proyecciones radiológicas. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de las proyecciones radiológicas, la pregunta que nos tenemos que hacer es por dónde están entrando los rayos X. Aquí les traje pues un esquema que muestra las principales proyecciones que tomamos en las radiografías. Las principales van a ser las frontales, que tenemos posteriores y anteroposteriores. Posteriores significa que el haz de rayos X entra por la parte de atrás y va hacia la parte de adelante, y anteroposterior es lo contrario. El haz de rayos X entra por adelante y pues se transmite hacia atrás. También tenemos proyecciones laterales, que es la que podemos ver acá, y si la tenemos que especificar si es lateral izquierda o lateral derecha, y también tenemos pues proyecciones oblicuas. También hay otras proyecciones especiales que se pueden usar en otras partes del cuerpo. Tenemos que pues, saber que no es lo mismo tomar, por ejemplo, una radiografía de tórax, a tomar una radiografía de abdomen, a tomar, por ejemplo, una radiografía de huesos largos. Cada tipo de imagen va a tener diferentes proyecciones que van a permitirnos ver diferentes estructuras, y pues eso lo tenemos que tener en cuenta. Pero esas son como las más básicas y las que más pues solemos pedir. Bueno, además de esto, tenemos que hablar ahorita sobre el pensamiento tridimensional. Esto es muy importante porque al tomar una radiografía nosotros estamos generando una imagen que está en segunda dimensión, una imagen en 2D, pero realmente estamos tomando una imagen que es de un cuerpo tridimensional, por lo cual para adquirir esa tridimensionalidad es importante adquirir mínimo dos proyecciones. Normalmente pues es una proyección frontal y una proyección lateral, pero pues puede ser cualquiera de las dos proyecciones que nos permitan darle tridimensionalidad a, a estas imágenes. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí les traje el ejemplo de una radiografía de tórax AP y OPA, que es una radiografía frontal, y una radiografía lateral. ¿Listo? En este caso sería APA y lateral. ¿Listo? Entonces, al tener las dos imágenes, podemos pues diferenciar lo que es izquierda y derecha, digamos, en la radiografía frontal, y también podemos diferenciar lo que es adelante y atrás en la radiografía lateral, así en términos muy básicos. Y entonces, por ejemplo, si hay lesiones, digamos, una lesión en pulmón derecho, que la veíamos acá, si solamente tenemos la radiografía frontal, pues no podemos saber si se encuentra anterior o posterior, si se encuentra a nivel cardíaco, a nivel de la columna, pero si además de eso adquirimos una radiografía lateral, ya podemos ubicarla. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto y sabiendo que las imágenes se generan en 2D a partir de un cuerpo en 3D, tenemos que saber que las densidades de los diferentes tejidos se van a sumar y nos van a poder generar, pues, una imagen que en muchas ocasiones puede que no sea muy clara. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una radiografía de un pie, una radiografía frontal, y como podemos ver, el talo y el calcáneo, las densidades se suman y no se pueden diferenciar muy bien en esta radiografía lateral, frontal. Sin embargo, aquí tenemos la radiografía lateral donde los huesos, esos dos huesos, el talo y el calcáneo, sí se pueden diferenciar de forma adecuada. Sin embargo, por ejemplo, miren que en esta lateral los metatarsianos y las falanges se suman entre ellos y no es tan fácil identificarlas. Por eso siempre es bueno tener más de una proyección. Siguiendo pues este mismo principio que las densidades se suman, tenemos este signo de la silueta que pues lo traje porque me pareció importante. Esto pues básicamente lo voy a ejemplificar con estas dos radiografías que tenemos acá. Tenemos dos radiografías de tórax, ¿cierto? Y pues nosotros siempre que tenemos una radiografía de tórax tenemos que evaluar diferentes cosas. Entre eso pues está, por ejemplo, seguir todo lo que es el reborde cardíaco. Entonces, por ejemplo, aquí podemos seguir el reborde cardíaco en esa primera imagen y vemos que hay una masa que me borra estos márgenes cardíacos. En la segunda imagen también vemos una masa, sin embargo, esta masa no me borra los rebordes cardíacos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las densidades se están sumando. En la primera imagen hay un signo de la Z positivo, ya que esta masa se está sumando con la densidad del corazón y está generando pues una imagen, una sola imagen. Esto quiere decir que muy probablemente esta masa esté a nivel cardíaco, ¿sí? En el mismo nivel que el corazón. Sin embargo, pues en esta otra masa que no me borra la cita cardíaca, quiere decir que esta masa no está a nivel del corazón, sino que puede que esté más atrás o más adelante. Ahí ya nos serviría, por ejemplo, una radiografía lateral. Otro principio importante es el principio de la magnificación de las imágenes. Y esto funciona exactamente igual de una sombra. Si tenemos una estructura que está siendo atravesada por rayos X y esta está más pegada al chasis o pues al detector, la imagen va a tener una resolución o una magnificación muy baja y pues va a tener una buena representación del tamaño real de la imagen. En cambio, si
si el tejido, por ejemplo, está más lejos del chasis o del detector, la imagen puede verse magnificada. Entonces, por eso siempre en tórax preferimos pedir em, una proyección PA sobre una proyección AP. Entonces, por ejemplo, aquí les traigo pues estas imágenes. Entonces, esta es una radiografía que está tomada en proyección PA, en el cual el corazón está básicamente que pegado al chasis. Entonces, pues el corazón, el tamaño del corazón va a ser pues bastante fidedigno. Sin embargo, aquí tenemos una radiografía AP, donde el corazón pues va a estar más lejos del chasis y puede darnos la ilusión de que el corazón está más grande. Entonces ahí muchas personas pueden decir, ay, el corazón tiene, pues el paciente tiene cardiomegalia. Pues realmente no, lo que pasa es que tomaron fue una placa anteroposterior. ¿Listo? Entonces eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, entonces ya ahí terminamos la parte de radiografía. Ahorita hablaremos de la fluoroscopia. Este es un segmento muy cortico, porque básicamente la fluoroscopia sigue el mismo principio que los rayos X. Es un método de imagen que también utiliza radiación ionizante, básicamente usa la misma radiación ionizante que son los rayos X, solamente que va a ser una fuente continua de estos rayos X. Y pues se va a generar en este aparato que se llama un arco en sí. Lo que nos va a permitir la fluoroscopia es la visualización de imágenes, pero en tiempo real. Y nos va a permitir adquirir, por así decirlo, un tipo de video. ¿Listo? Sin embargo, pues para generar estas imágenes normalmente requerimos un medio de contraste. Entonces, para hablar muy brevemente sobre el medio de contraste, vamos a ver que es un grupo de agentes químicos que su principal característica es que van a tener una densidad mayor a la mayoría de tejidos blandos del cuerpo. Entonces, eso se van a administrar para generar una mejor resolución de imágenes y poder diferenciar diferentes estructuras. Algunos ejemplos de contraste van a ser el sulfato de bario, que es el que normalmente usamos por vía enteral, y también tenemos los contrastes iodados, que van a ser hidrosolubles y son los que normalmente usamos endovenosos, principalmente para imágenes como tomografía. Hay muchos otros medios de contraste, por ejemplo el gadolino, que se usa por resonancia magnética, entre otros. Pero básicamente, lo que nos va a permitir esto, el medio de contraste, es resaltar pues, las diferentes estructuras y vamos a poder tener imágenes como esta que estamos viendo aquí en la pantalla. Entonces, pues es muy útil, por ejemplo, para mirar vías digestivas. Entonces, cuando sospechamos alguna estenosis, por ejemplo, de esófago, de píloro, alguna de yeyuno. También, por ejemplo, el colon es un examen que se pide mucho. O exámenes, por ejemplo, todos los que evalúan las vías urinarias. Entonces, estas eh, eh, tinción de uretras y de vejiga también es muy útil para estos. ¿Listo? Bueno, ahora ya podemos seguir con la tomografía axial computarizada, también llamada TAC. Entonces, bueno, en cuanto a los principios del TAC, vamos a ver que es un método que también utiliza radiación ionizante, sigue el mismo principio de los rayos X. Pues vamos a tener este dispositivo que es el gantry. El tomógrafo tiene un gantry que en su interior va a presentar un tubo de rayos X y debajo de este pues van a presentarse múltiples detectores de estos rayos X. ¿Listo? Entonces lo que va a hacer este Ganti es que va a generar un movimiento giratorio y pues el tubo de rayos X va a empezar a disparar rayos X. Entonces va a tomar imágenes desde diferentes planos, ¿cierto? Va a atravesar el cuerpo de forma helicoidal. Entonces, como dice su nombre, va a generar unas imágenes en plano axial, sin embargo, va a permitir reconstruirlas en otros planos. Entonces, para entender bien el TAC, esta imagen, debemos recordar los planos pues, del cuerpo, recordar un poco la anatomía básica sobre los planos. Entonces recordemos pues que en el cuerpo tenemos tres planos principales, que van a ser el plano transversal o axial, que es el que podemos ver aquí en verde. Tenemos el plano coronal, que es el que podemos ver aquí en azul, y el plano sagital, que es el que podemos ver en rojo. ¿Listo? Entonces, como su nombre lo indica, tomografía axial computarizada, lo que va a generar es tomar imágenes en planos axiales, que se van a generar unas imágenes parecidas a estas. ¿Listo? Como si cortaran pues a la persona. ¿Listo? Lo que hace el Gantry con ese tubo de rayos X es que va a tomar muchas imágenes consecutivas en diferentes pues, planos axiales. Entonces, por eso es que normalmente ustedes ven que es como un videíto donde podemos subir y bajar, ya que son muchas imágenes en plano axial que van a estar pegadas una tras otra. Este mismo principio es lo que nos permite generar reconstrucción de las imágenes. Nosotros tenemos una imagen que tomamos en un plano axial, pero como son tantas imágenes tan pegadas y tan seguidas una a otra, que básicamente lo que permite hacer pues, los equipos es reconstruirla en otros planos, como por ejemplo aquí en un plano sagital y en un plano coronal. Incluso se pueden hacer reconstrucciones 3D, como por las que podemos ver aquí en la pantalla. En cuanto a la terminología, aquí ya no vamos a hablar de radiolúcido, radio opaco, sino que vamos a hablar de densidades. Entonces vamos a hablar de hipodenso cuando una imagen es
negrita, hiperdenso cuando se ve más blanca, y cuando vemos que dos tejidos tienen la misma densidad, vamos a hablar de que son isodensos. Listo. Todo esto se genera gracias a las unidades Hounsfield, que estas son unas unidades adimensionales que se obtienen a partir de una transformación lineal de los coeficientes de atenuación de los diferentes tejidos del cuerpo. Esto pues suena un poco complicado, pero básicamente lo que tenemos que saber es que cada tejido como tal va a tener unas unidades Hounsfield específicas. Entonces, las unidades Hounsfield del aire pues van a ser las más negativas porque es lo que se va a ver más hipodenso, aproximadamente de menos 1000 unidades Hounsfield. Ya avanzando, pues aquí en la gráfica vemos la grasa que tiene aproximadamente entre menos 100 y 0 unidades Hounsfield, así diferenciamos la grasita. Después llegamos ya a la densidad del líquido, que es entre 0 y 20 más o menos. Después a los tejidos blandos, 30, 60, por ahí también está la sangre, entre 60 y 90. Y pues ya el hueso sería el que tiene más densidad, el hueso trabecular entre 300 y 800, y ya más de 800 hacia 1000 se habla de hueso cortical. Aquí también podemos ver los contrastes iodados que tienen entre 100 y 500 unidades Hounsfield. Y lo bueno es que cuando nosotros tomamos una imagen, eh, en la aplicación, en el PACS que tengamos, podemos mirar, por ejemplo, una lesión, podemos señalarla y pues nos va a decir el mismo PACS cuántas unidades Hounsfield tiene. Y así podemos diferenciar, por ejemplo, si es una lesión sólida, una lesión líquida, un quiste, ¿no? Pues por dar un ejemplo. Otra cosa muy importante de, de las tomografías es las ventanas. Básicamente, cuando hablamos de ventanas, hablamos de la manipulación de los diferentes números de imagen para poder resaltar estructuras particulares. Esto va a depender del ancho y el nivel de ventana. Esto pues son unos parámetros propios de la imagen que pues no vamos a hablar en esa charla, pero lo que hay que entender es que básicamente a partir de una sola imagen podemos variar y manipular estas medidas y nos va a permitir generar diferentes ventanas que lo útil es que nos va a permitir estudiar diferentes órganos y diferentes tejidos. Por ejemplo, aquí tenemos una ventana pulmonar, que como pueden ver, es un poco más brillante, pero es una ventana muy útil para ver el parénquima pulmonar. Como podemos ver, el parénquima se ve muy bien, se pueden ver todos los bronquios y sus divisiones. Incluso podemos ver las divisiones del pulmones con las fisuras que se pueden ver aquí. Aquí tenemos otra ventana que es la ventana de tejidos blandos. Como pueden ver es un poco más oscura. Aquí ya el pulmón básicamente no se ve, es una mancha negra, pero es una ventana que nos permite ver muy bien pues, los tejidos blandos, los vasos y por ejemplo aquí en una radiografía de tórax todo lo que es el mediastino. También tenemos por ejemplo una ventana ósea, aquí se ve incluso más oscuro. Los tejidos blandos no se pueden identificar bien, los pulmones tampoco, pero ya nos permite ver el hueso de manera eh, muy bonita y pues bien delimitado. Se puede diferenciar muy bien lo que es la cortical, lo que es la médula. Y pues así las diferentes ventanas, hay muchas otras ventanas que nos van a permitir estudiar diferentes estructuras pues dependiendo de su composición. Y esto pues a partir de una sola imagen. No es necesario tomar varias imágenes, sino que a partir de una sola imagen puedes manipular estos parámetros. Otra cosa muy importante es el contraste. Eh, El contraste es muy útil en las tomografías y esto es porque, como vamos a ver, los órganos blandos van a tener densidades muy similares unas a otras, por lo cual se van a ver pues, de una forma muy parecida en una tomografía pues, sin medio de contraste, como pueden ver en esta primera imagen, donde van a ver que el hígado, los intestinos, los riñones, el vaso, van a tener densidades muy parecidas. Sin embargo, al administrar medio de contraste, vamos a ver que se pueden diferenciar un poco más, como podemos ver en esta segunda imagen, donde pues podemos ver que ya las estructuras se diferencian un poco más. Pues fueron unas imágenes que encontré para mostrarles esto. Realmente las flechas no están señalando nada en este caso, las pueden ignorar. Algo que seguramente habrán escuchado son las fases pues, de una tomografía. Y muchas veces es algo que no solemos entender al principio de estudiantes, pero realmente es algo muy sencillo. Cuando hablamos de una fase de contraste, es básicamente el tiempo de adquisición de toma de la imagen posterior a la administración del contraste. Es eso, básicamente. Recordemos pues que nuestro cuerpo tiene un sistema circulatorio donde primeramente pues, la sangre llega al corazón, de ahí pasa a la circulación pulmonar, de la circulación pulmonar vuelve al corazón y de ahí pues ya va a las arterias y posteriormente se vuelve por las venas. Y eso pues no pasa todo al mismo tiempo, es un circuito.
Y pues siguiendo ese principio es que podemos entender las diferentes fases. Bien, por ejemplo, acá tenemos una fase simple donde no hemos administrado ningún tipo de contraste. Posteriormente se administra contraste y al poco tiempo se toma una imagen, teniendo así una fase arterial, donde el contraste apenas va a estar pasando por las arterias. Entonces lo que vamos a ver resaltado van a ser, por ejemplo, las arterias. En este caso podemos ver aquí muy bien la aorta, las arterias renales y pues el parénquima renal, ya que está pues altamente irrigado. Y pues después de pasar más tiempito, podemos tomar otra imagen, ya donde el contraste va a estar en las venas y vamos a llamarlo pues una fase venosa, donde ya pues vemos que, por ejemplo, la aorta no se va a ver tan contrastada con como se veía en la anterior fase, sino que van a resaltar un poco más las venas como la vena porta, la cava inferior, y pues ya los demás tejidos que ya van a haber sido irrigados también se van a diferenciar un poco mejor. Después teniendo eso en cuenta, eso es lo que entendemos como las fases. Hay muchas otras fases, vamos a ver que incluso a veces piden fases arteriales tempranas, fases arteriales tardías, fases venosas tempranas, fases venosas tardías. También hay unas fases, por ejemplo, cuando queremos tomar imágenes renales, etcétera. Pero pues esas son como las principales que solemos ver. Bueno. Ahora seguimos con el ultrasonido, también llamado ecografía. El ultrasonido es un método de imagen que no utiliza radiación ionizante. Es muy importante ya que pues, no va a suponer ningún peligro para el paciente. Tenemos que tener en cuenta que este método de imagen genera las imágenes a partir de las ondas sonoras y va a permitir la diferencia de tejidos debido a la ecogenicidad que tenga cada tejido. Cuando hablamos de ecogenicidad es la capacidad de un objeto o de un tejido en este caso de reflejar ondas sonoras. Es un método de estudio que es de bajo costo, es de fácil acceso, no supone riesgo para el paciente, sin embargo, es operador dependiente y pues es importante el entrenamiento del personal para generar buenas ecografías. Entonces, bueno, tenemos un transductor, que es este que vemos acá en la imagen, el cual va a tener unos cristales de cuarzo, los cuales van a empezar a vibrar y van a generar unas ondas sonoras que van a ser transmitidas hacia los tejidos del cuerpo. Los tejidos del cuerpo, dependiendo de su composición, van a reflejar o a dispersar estas ondas sonoras. Y pues las ondas que son reflejadas se vuelven al transductor y el mismo transductor va a recibirlas, va a captarlas y se va a poder formar la imagen. Bueno, acá tenemos que tener algo en cuenta y es la capacidad de dispersar o de reflejar las ondas que tiene cada tejido, que es lo que llamamos como ecogenicidad. Tenemos los dos extremos principales que son el hueso y el aire, que básicamente van a ser estructuras que no se van a poder evaluar de forma adecuada en las ecografías. Esto por su composición. Ambas se van a ver, como pueden ver acá, hiperecogénico, o sea, blanco. ¿Y por qué pasa esto? Son dos extremos completamente diferentes. El aire es el aire, como sabemos, no va a poder reflejar ondas sonoras, sino que lo que va a hacer el aire es dispersar casi que todas las ondas sonoras. Cuando el transductor emite las ondas sonoras, el aire no va a tener capacidad de devolver ondas sonoras, sino que las va a dispersar todas en el espacio. Y vamos a tener una imagen parecida como la que vemos acá. Además, si hay estructuras debajo de ese aire, tampoco se va a poder visualizar, ya que la onda sonora no va a poder atravesar todo el área hasta llegar a la estructura de abajo, sino que se va a dispersar en el mismo aire y no nos va a permitir ver las estructuras pues por debajo de esta. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente en el que queremos evaluar el abdomen, pero tiene, por ejemplo, hemoperitoneo, no va a pues, verse absolutamente nada. El hueso sería el otro extremo. El hueso es muy denso y básicamente refleja todo el sonido que le llega. Entonces, apenas el sonido llega al hueso, se va a reflejar todas las ondas y no va a permitir que las ondas penetren ni siquiera un poquito. Entonces, lo que vamos a obtener es una línea blanca, como esta que vemos acá, que es básicamente la cortical del hueso. Pero de todo de ahí para abajo no se va a poder ver absolutamente nada. Ya todos los demás tejidos que se encuentran aquí en la mitad son tejidos que van a reflejar cierta cantidad de ondas sonoras, pero también van a permitir que algunas otras puedan transportarse a través de estos y pues se puedan ver. El líquido va a ser el componente que más va a permitir paso de ondas sonoras y por eso es que lo vemos negro en en las ecografías. Y pues va a ser muy útil ya que permite visualizar muy bien los tejidos que hay debajo de este. Por eso normalmente cuando queremos hacer imágenes, por ejemplo, de vejiga, le pedimos a los pacientes que tomen agua antes de hacerlo. Entonces, esto es básicamente lo que está explicando. Entonces, por ejemplo, con el hueso, lo que pasa es que las ondas sonoras básicamente son todas redirigidas
hacia el mismo transductor y no permite pues la propagación de la onda hacia estructuras pues más profundas. Las refleja absolutamente todas. El agua genera todo lo contrario. El agua no refleja las ondas sonoras, sino que permite que la onda pase y permite pues ver muy bien las estructuras que hay debajo de estas. Los otros tejidos como los tejidos blandos, los músculos, el hígado, y bueno, todos esos tejidos blandos van a permitir que la onda pase, pero también va a reflejar cierta cantidad de ondas, entonces es lo que me va a permitir ver estas imágenes. Aquí no hay una ejemplificación del aire, pero básicamente lo que hace el aire es dispersar completamente todas las ondas y no se va a reflejar absolutamente nada. Y tampoco se va a ver nada. Entonces, ya sabemos que si queremos hablar hueso o estructuras que tengan aire, pues la ecografía no va a ser el método de elección. En cuanto a la nomenclatura, acá todo lo que veamos negro le vamos a llamar hipoecogénico, o sea, tiene poca ecogenicidad. O incluso si es completamente negro, podemos decir que es anecoico. Hiperecogénico, pues sería ya todo lo blanco, lo que tiene alta ecogenicidad. Y si tenemos dos estructuras que se ven parecidas o con la misma ecogenicidad, pues decimos que es isoecogénico. Tenemos diferentes tipos de transductores y pues cada uno va a ser útil en diferentes partes del cuerpo y dependiendo del tejido que queramos evaluar. Tenemos, por ejemplo, transductores lineales, que son transductores que vibran a una alta frecuencia. Entonces, al vibrar a una alta frecuencia, van a delimitar muy bien y a tener una resolución de imagen muy buena de los tejidos que están superficiales. Sin embargo, no va a tener penetración hacia tejidos profundos. Entonces es muy bueno para evaluar, por ejemplo, pues tejidos que estén en un área superficial. Tenemos, por el contrario, los transductores curvilíneos, que van a tener baja frecuencia de vibración. Entonces, se pierde algo de calidad de la imagen, sin embargo, permite que penetre más hacia tejidos profundos. Entonces es muy bueno, principalmente para evaluar tejidos profundos. Y así como estos dos, hay muchos otros transductores que se han ido creando. Está, por ejemplo, este que puedes ver acá, que es un transductor cardíaco. También el transductor, por ejemplo, para la parte ginecológica, los vaginales. Incluso ya hoy en día hay algunos transductores que permiten reconstrucción en 3D, y entre muchos otros transductores que podemos usar, pues, dependiendo de lo que queramos evaluar. Tener en cuenta algunos artefactos de imagen. En la ecografía hay muchos artefactos de imagen. Sin embargo, pues traje los dos que me parecieron más importantes. El primero es el refuerzo posterior, que lo que nos explica es que cuando la onda atraviesa una estructura llena de líquido, la zona posterior a esta estructura pues se va a ver más brillante, se va a ver más ecogénica, por así decirlo, y nos va a permitir una mejor resolución. Por el contrario, tenemos la sombra acústica, que es el efecto contrario. Cuando la onda llega a una estructura que es altamente reflectante, como por ejemplo los huesos, detrás de esa estructura no se va a ver absolutamente nada, se va a ver una sombra, algo negro, como podemos ver acá. ¿Listo? Bueno, ya habiendo visto esto, podemos pasar a la resonancia magnética nuclear. Entonces, se den cuenta que este es bueno, primero que nada, entender que la resonancia magnética es un método de imagen un poco más complejo de entender y realmente también un poco más complejo de leer. Entonces, esto lo vamos a abordar un poco más conciso, un poco más corto. Pero pues lo primero que nos queda en cuenta es que es un método de imagen que no utiliza radiación ionizante, o sea que tampoco supone ningún peligro para el paciente. Cuando hablamos de una resonancia, hablamos de la vibración de un cuerpo a partir de impulsos de una misma frecuencia generados por otro cuerpo o pues por una fuente. Cuando hablamos ya de resonancia magnética, hablamos de la interacción entre un campo magnético oscilante y unas ondas de radiofrecuencia, ambas actuando sobre un cuerpo. Y llamamos resonancia magnética nuclear debido a que la formación de las imágenes se van a generar a partir de los núcleos de los átomos de hidrógeno. Entonces recordemos que el hidrógeno es un elemento que está abundante en el cuerpo humano, debido a que se encuentra pues, en el agua, que recordemos pues, que nuestro cuerpo está formado por grandes cantidades de líquido, y también en hidratos de carbono, que es básicamente las grasas. Recordemos pues, que el hidrógeno tiene un protón en su núcleo y un electrón girando a su alrededor, y este protón va a generar un campo magnético. Por más pequeño que sea, va a generar un campo magnético. Lo que va a generar que este protón esté moviéndose sobre su propio eje en un movimiento que llamamos movimiento de spin. Entonces, bueno, teniendo eso en cuenta, vamos a ver las partes de un resonador. Tenemos el magneto como tal, que es un imán potente que siempre está prendido y que genera pues un campo magnético. Por eso pues a las áreas de resonancia no podemos entrar con materiales magnéticos porque se pueden dañar. Tenemos una bobina de gradiente que van a ser otras pues, imágenes, otros magnetos que pues, básicamente es una bobina que va a modificar unos grados extras de magnetismo. Y tenemos las antenas de radiofrecuencia que van a emitir ondas, pues como es su nombre, de radiofrecuencia. Entonces, pues para entender un poco cómo se forman las imágenes a partir de resonancia magnética, les traje esta ilustración. Entonces, en ausencia de un campo magnético, los protones de los átomos de hidrógeno van a estar así, tendientes a ir hacia una orientación al azar, generando pues su movimiento de spin ahí hacia una dirección al azar. Sin embargo, cuando
ingresamos al paciente en el resonador y pues lo ponemos en un campo magnético, los protones van a tender a alinearse con el campo magnético de un sentido paralelo, como podemos ver aquí en esta imagen. Entonces se van a alinear con el magneto y van a empezar a generar un movimiento que se llama movimiento de precesión, ¿listo? Que es como el movimiento de un trompo, así lo describen. Posteriormente, lo que hace el resonador es enviar ondas de radiofrecuencia. Entonces, los protones van a tender a alinearse ahora de manera transversal al imán debido a esas ondas de radiofrecuencia. Y posteriormente, lo que pasa es que esta onda de radiofrecuencia se interrumpe de forma abrupta. Entonces, los protones van a tender a volver a su posición inicial, es decir, a una posición paralela con el campo magnético del imán. Al generar este movimiento, esto va a liberar energía y eso es lo que se va a detectar en la resonancia magnética. En la resonancia magnética ya no hablamos de ventanas, sino de secuencias. Y esas secuencias se pueden adquirir al modificar estos parámetros de las ondas de radiofrecuencia, que básicamente son el tiempo de eco y el tiempo de relajación. A partir de modificar estos parámetros de las ondas de radiofrecuencia, podemos obtener diferentes secuencias. Pero aquí no se obtienen en una sola imagen, sino que para cada secuencia pues tenemos que tomar una imagen. Por eso es que la resonancia magnética suele ser una imagen que se demora bastante en ser tomada. Entonces las principales secuencias van a ser el T1 y el T2. Hay muchas secuencias, pero estas son como las más básicas. Las diferenciamos porque en el T1 podemos ver que el líquido es negro, en cambio en el T2 el líquido es blanco. Normalmente el T1 es muy útil para evaluar muy bien la anatomía de las estructuras. En cambio el T2 puede ser un poco más útil para evaluar la parte patológica, cuando hay lesiones, por ejemplo. Bueno, en realidad hay muchas secuencias que se usan para los diferentes tipos de estudios que necesitemos. ¿Listo? Aquí en cuanto a la terminología, hablamos de hipointenso cuando vemos algo negro, hiperintenso cuando vemos algo blanco, e isointenso cuando vemos que pues, hay dos estructuras que tienen la misma intensidad de señal. Aquí podemos ver, se extraje este esquema donde podemos ver cómo se ven los diferentes tejidos en los diferentes, pues en los principales secuencias de imagen, en T1, en T2 y también en esta flare, que es básicamente una T2 donde el líquido se ve negro. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero haya sido una charla provechosa, que se hayan entendido muy bien pues los principios de la formación de imagen y pues muy bien también los diferentes métodos de imagen que existen. Muchas gracias.